A los 93 años falleció en el hospital de la Fuerza Aérea Ángela Geria Gómez, madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Transversal fue el reconocimiento por su trayectoria en defensa de los derechos humanos. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas viaja ya rumbo a Chile. Otra vez el diputado Pedro Velázquez se ve envuelto en una polémica. Carabineros lo detuvo en Quillota porque no portaba su permiso para circular durante la cuarentena. Ahora deberá enfrentar un sumario sanitario y tiene 10 días para apelar. El parlamentario se disculpó y agregó que es algo muy normal que le ocurre a todos los chilenos. Nuevo estudio internacional respalda el uso de la ivermectina como un tratamiento efectivo y barato contra la COVID-19. Además, la NASA creó un collar para disminuir la transmisión del virus. ¿Cómo funciona? Se lo contamos en Lo que se sabe. Carlos Menem, expresidente de Argentina, fue internado nuevamente en un hospital después de recuperarse de una neumonía esta misma semana. El senador por La Rioja sufrió una complicación al corazón y riñones derivada de su diabetes. El exmandatario hoy cumple 90 años de edad. Y el Inter se entusiasma con Alexis y junta dinero para comprar sus maravillas al United. Y recordamos la última final de la generación dorada. Esto y más en 24 horas. Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a la revisión de las noticias. Lo escuchábamos recién en nuestros titulares. A los 93 años falleció Ángela Geria, madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Sufrió las torturas, el exilio y la muerte de su esposo a manos de la dictadura militar, pero no le quitó fuerza para ser una incansable defensora de los derechos humanos. A esta hora, la alta comisionada de Naciones Unidas vuela rumbo a Santiago para despedir a su madre. Tengo un cariño, un amor infinito por mi madre. La verdad que ha sido siempre un puntal esencial, porque yo sé que ante cualquier situación, mi madre está ahí. Sería sencillo comenzar diciendo que Ángela Geria fue la madre de la 2 veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Sin embargo, Ángela Margarita Geria Gómez era mucho, pero mucho más que la madre de la primera presidenta mujer de Chile. Tuve 6 días en un cajón sin comer, sin salir, sin poder hacer necesidades, nada, vendada, amarrada. Y horas, un día entero de interrogación. Adicta a la lectura y a la natación, a sus 19 años conoció a un joven oficial de la Fuerza Aérea. Alberto Bachelet se ganó pronto el favor de su padre, Máximo Geria, el primer ingeniero agrónomo que hubo en Chile. Don Máximo no solo acercó al joven oficial a la masonería, también lo autorizó y en 1945 Ángela y Alberto se casaron. Tuvieron 2 hijos, Alberto hijo y Michelle. Mi hijo era más dócil. Cuando se le retaba, él aceptaba, ¿no? ¿Michelita era más pararle el hacha? No diría parar en el hacha, pero siempre preguntaba por qué. Ah, ya. Alberto Bachelet se convirtió en general de brigada y el golpe militar de 1973 puso al matrimonio en su mayor encrucijada. El general fue torturado por sus propios camaradas de armas en la Academia de Guerra. Doña Ángela y Michelle detenidas y llevadas a Villa Grimaldi, donde también fueron vejadas. Más que miedo es como de incertidumbre. ¿A qué vamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ya, porque aquí se las llevan del departamento y se van directo a Villa Grimaldi. Nos llevan en un auto y paran por ahí en alguna calle y ahí nos colocan venda a los ojos y anteojos oscuros. Y me decía, tenga cuidado, porque aquí está rodeada de tipos que están al palo durante bastante tiempo, así que la pueden violar. En 1974, el general Bachelet muere en la cárcel pública producto de un paro cardíaco. La justicia comprobó que su estado de salud empeoró notablemente producto de las duras sesiones de torturas. Ángela y Michelle emprendieron el exilio a la entonces Alemania Oriental. Éramos muy compinches los 4. Sí. Nos íbamos cantando, me iba a encontrar en el aeropuerto, donde, en una sala especial donde la metieron a ella expulsada. Entonces ahí nos volvimos a encontrar. El exilio duró 5 años. En 1979 regresaron. Doña Ángela era dulce, de trato amable, pero de fuertes convicciones, defensora incansable de los derechos humanos. Por eso su partida dolió de manera transversal.
La pérdida de doña Ángela, a quien le decimos con mucho respeto doña, porque era una gran mujer, se va a sentir muy fuertemente en nuestro país y por eso queremos también transmitirle nuestro cariño a la presidenta Bachelet y a su familia. Una mujer ejemplar, comprometida con Chile y su gente, y que transmitió estos valores a su hija, la expresidenta Michelle Bachelet. Siempre tuve un profundo respeto y un profundo cariño por Ángela Heria. Y nuestros padres además se querían muchísimo. Pese a todo lo que pasó, doña Ángela encarnó la dignidad del dolor y el perdón, incluso con los camaradas de su esposo. Siempre el general Matei ha sido amigo nuestro, lo estimo mucho y yo tengo la certeza de que él no estuvo en la academia en el tiempo que mi marido estuvo ahí. Con esa firmeza y dignidad encaró a uno de los torturadores del general Bachelet, Marcelo Moren Brito, que vivía en su mismo edificio y pidió clemencia cuando otro de los torturadores padecía una enfermedad terminal en la cárcel. Que lo que sí sentía era mucha pena por lo que había hecho, mucha lástima por él. Y después del dolor y las heridas comenzó a acompañar a Michelle en su carrera política, juntas, amigas e inseparables. Y cuando la carrera de su hija comenzaba, viene otro duro golpe, la muerte de su hijo. Cuando mi hermano fallece, cuando yo era ministra de Salud, para ella decía, es como antinatural. ¿Sí? Los padres tienen que irse antes que los hijos. Pero siguieron juntas hasta que Michelle llegó por primera vez a La Moneda. Ahí ofició como una suerte de primera dama, siempre sencilla, ponderada, alejada de las luces. Por eso el presidente Sebastián Piñera expresó su pesar por la partida de doña Ángela. Fue internada de emergencia la tarde del miércoles y falleció este jueves 2 de julio a sus 93 años en el hospital de La Facha. Mamá, no sabes lo agradecida que me siento de tenerte como referente. Una mujer que enfrentó las torturas, la muerte de su esposo y de su hijo, la que encarnó el perdón y la resiliencia. Murió una mañana de invierno Ángela Margarita Heria, la que fue mucho más que la madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo menos yo pensé que todo lo que me pasó a mí fueron actos de deshumanidad. Nuestras condolencias, por supuesto, a la familia y cercanos. Y 4 personas fueron detenidas por realizar una desenfrenada fiesta en el barrio Brasil. Según testigos, arrendaron un bar donde bajaron las cortinas para celebrar un cumpleaños. El fuerte ruido que se sintió hasta altas horas de la madrugada despertó a varios vecinos, quienes terminaron haciendo una denuncia a Carabineros. La palabra criterio no existe en el diccionario de algunas personas. Al menos las detenciones, imágenes y registros así lo evidenciaron en esta larga etapa de pandemia. La enfermedad es transmisible, todos lo saben, pero pareciera que a muchos eso les da igual. Las fiestas clandestinas siguen, son ilegales, están prohibidas, pero no hay caso. Ahora, justo aquí, en el bar réplica de Avenida Brasil, sorprendieron a estos hombres celebrando una fiesta. Era un cumpleaños, habían varios asistentes. El ruido alertó a Carabineros. Varias veces, sí, en este mismo local. ¿Un bar que está abriendo al público de manera clandestina? Sí, sí. Se escucha música, se escucha bulla, que es raro porque en la noche se escucha el tiro, todo lo que sea, así es fuerte. O sea, habitual. Sí, o sea, se ha escuchado en esta semana, se ha escuchado bulla. Hay algo que preocupa a los vecinos. Parece que este tipo de episodios son cada vez más habituales. Irresponsabilidad total, o sea, yo creo que es gravísimo, no es grave, es gravísimo, porque todavía hay gente que cree que esto es un juego y que realmente no le toma el peso a lo que significa estar enfermo. ¿Es recurrente? Es recurrente. ¿Es solamente manutención? Las fiscalizaciones se han puesto más rigurosas y en todo ámbito. Las empresas declaradas como esenciales son las que pueden funcionar. Los controles se desarrollarán los 7 días de la semana. Esta vez fue el turno de Ciudad Empresarial. No hubo irregularidades. En Ciudad Empresarial con 3 equipos de inspectores de la Seremi de Salud, con funcionarios de la PDI que nos colaboran permanentemente en esta labor de fiscalización.
Desde que comenzó la pandemia se han realizado 288.000 fiscalizaciones en los 53 parques industriales y en el comercio general de la región metropolitana. 70.000 no estaban dentro del ítem esencial. Hasta el momento se han levantado 300 sumarios. Hemos dejado, además de un sumario sanitario, prohibición de funcionamiento. Por eso el llamado es a que no funcionen, no hagan ir a los empleados de empresas que sean no esenciales. Recapitulando la fiesta del barrio Brasil, 4 personas fueron formalizadas por el delito contra la salud pública. Las rondas de las policías serán más exhaustivas durante las noches y el llamado es a denunciar si alguien es testigo de esta clase de actos. El diputado independiente Pedro Velázquez fue detenido en un sector con cuarentena en la región de Valparaíso sin su permiso correspondiente, por lo que ahora enfrenta un sumario sanitario. Es otro episodio protagonizado por este parlamentario de la región de Coquimbo, que se suma a varias polémicas a lo largo de su carrera política. Mire. Algo muy normal que le ocurren a todos los chilenos. El error nuestro fue no haber solicitado el salvoconducto. Jamás comenté a ellos ni le informé mi calidad de diputado. Nuevamente, el diputado independiente Pedro Velázquez se ve envuelto en una polémica. Este miércoles en la tarde salió de la provincia de Valparaíso, donde sí tenía un permiso para transitar, y se dirigió a Hijuelas junto a su asesora. El problema es que Hijuelas pertenece a la provincia de Quillota, lugar donde el parlamentario no tenía permiso para moverse y donde fue detenido. Sin contar con los permisos para encontrarse en la vía pública en la comuna de Quillota, toda vez que esta comuna se encuentra con cuarentena total. El diputado fue detenido por Carabineros y sometido a un sumario sanitario. 10 días tiene el parlamentario para presentar su apelación. Tanto la Seremía de Salud como Carabineros de Chile procedieron a llevar a cabo los respectivos procedimientos. Nunca salió de mi boca que era diputado, ni tampoco mostré la placa. El diputado señaló que asumió su falta como cualquier chileno y que no presentó su placa de diputado para evitar la detención. Sin embargo, los permisos de circulación que entrega el Congreso son claros. Solamente se puede usar la credencial de parlamentario para moverse dentro de las regiones con restricciones sanitarias cuando se está trabajando y no por situaciones particulares. Cualquier diputado que esté realizando labores parlamentarias a través de su credencial puede moverse cuando no están en una labor parlamentaria. Ellos sacan los permisos para ir al supermercado, para hacer sus cosas domésticas. La Comisión de Ética no se ha manifestado sobre el hecho, pero esta no es la primera vez que el diputado Pedro Velázquez protagoniza una situación controversial. Si hubiera sido así, el combo en los hocicos que te doy no te lo quita nadie. Dichos del diputado a 2 mujeres hace poco más de 2 semanas en un servicentro de Pichidangui. Las denunciantes señalaron que sin justificación alguna se acercó al automóvil en el que estaban para agredirlas verbalmente, porque según el diputado las mujeres habían amenazado a la secretaria con la que se movilizaba. Empieza a gritarle que por qué le dijo eso a la secretaria. En ese momento ni idea teníamos de qué era lo que se le había dicho a la secretaria. Otra denuncia también se realizó en septiembre de 2019 en contra del diputado independiente por la región de Coquimbo. Por primera vez en el Congreso se abrió una investigación a un diputado por acoso sexual. Un exfuncionario de su equipo en Illapel acusó al diputado, con el que trabajó poco más de un año antes de ser despedido. Días después se sumó otra denuncia de otro exfuncionario también por el delito de acoso sexual. Velázquez negó los hechos y acusó chantaje. Se concertaron y dijeron, bueno, estamos sin plata, entonces vamos a enviar esta de tal forma que él nos va a llamar. Jamás he tenido algún tipo de denuncia durante toda mi vida política. Finalmente, en enero pasado, la Cámara de Diputados desestimó las acusaciones de acoso sexual presentadas contra el diputado por falta de pruebas. Final distinto al que protagonizó en 2006 cuando Velázquez era alcalde de Coquimbo y cuando la justicia encontró pruebas suficientes para condenarlo por la compra de un terreno cuyo valor fue artificialmente incrementado para sacar dividendos económicos. Que terminaron con Pedro Velázquez Seguel condenado por fraude al fisco y con prohibición de por vida para ser alcalde. Fallo tras el cual quedó debiendo 280 millones de pesos al municipio de Coquimbo, deuda que le pasó la cuenta en su segundo periodo como diputado cuando lo obligaron a renunciar al cargo de vicepresidente de la Cámara de Diputados por falta a la probidad. De antemano, la Comisión de Ética se abocó a dar respuesta al montaje para fallar finalmente en mi contra
con abiertas contradicciones. Historial polémico del diputado Pedro Velázquez. Más de 10 años lleva como parlamentario y con varias controversias a cuestas. Una más a su historial, la de este miércoles, al ser detenido por no portar su permiso para movilizarse en plena pandemia. Episodio que cerró con un mea culpa. Si no respetamos nosotros, los que hacemos la ley, la propia ley no tiene sentido. Usan motocicletas y bolsos delivery, pero en verdad son delincuentes disfrazados de repartidores. Una modalidad que está en la mira de las policías en solo un par de días. 2 asaltos ya quedaron registrados. En uno de los casos, los delincuentes no portaban permiso temporal y uno estaba irregular en nuestro país. Cerca del mediodía, a Óscar nunca le llamó la atención este supuesto repartidor que llegó a su edificio en Ñuñoa. Se acercaba la hora de almuerzo. Hasta ahí, nada raro. Pasaron 5 minutos, el aparente trabajador bajó de la moto, tomó el teléfono, simulaba esperar a alguien. Así se mantuvo hasta que decidió mostrar su verdadera intención. Ellos son muy nobles, me ha tocado incluso a mí que me dicen, oye, esto viene con problema, podría echarle un vistazo. Pero este no era un caso de eso. La verdad yo creo que era un delincuente que se anda aprovechando de las situaciones. Ahora están utilizando este modo para operar, de, bueno, transformarse o vestirse como repartidores. Una teoría que no es para nada descabellada. En la revisión del video notó que la moto no tenía patente. Cree que en realidad nunca esperó un pedido, sin la chance de robarle el teléfono. Modalidad que según la policía se ha multiplicado en las últimas semanas, el de falsos repartidores asaltando a quienes sí trabajan en delivery. Buscan siempre lo mismo. Uno de los puntos que más hemos encontrado son los teléfonos celulares, aquellos productos que son bastante apetecidos por este tipo de bandas, como también las motocicletas y por supuesto las vestimentas utilizadas posteriormente para la comisión de otros ilícitos. Motocicletas que les sirve también para atacar a peatones. Gracias al casco ocultan su identidad sin generar sospechas. Sector Campo de Deportes en Ñuñoa. 2 delincuentes sobre una moto quienes asaltaron a un repartidor. Los disparos alertaron a detectives de un cuartel de la PDI cercano. Aún así alcanzaron a llevarse el teléfono de la víctima. 2 ciudadanos colombianos fueron detenidos por el OS9. Un adolescente de 17 años, quien tiene 6 detenciones principalmente por robo, y Jorge Pimentel, en situación migratoria irregular. Ambos, a bordo de una moto, se aproximan a la víctima. En primera instancia la apuntan con un arma de fuego y luego la colisionan. Estaban en la vía pública sin permiso temporal ni salvoconducto, infringiendo así la cuarentena dictada por la autoridad. El adulto quedó en prisión preventiva y el adolescente en internación provisoria. Según las investigaciones, actúan principalmente en cascos históricos de algunas comunas y en sectores de fácil huida. Falsos repartidores que los verdaderos conocen. Saben que están ensuciando una labor sacrificada, dicen en estos días, pero el trabajo debe seguir. Los perjudicados ahora somos los deliveries porque somos los blancos perfectos para la mayoría de los ladrones. Está peligroso, pues uno tiene que andar con cuidado por ahí. Pues te roban celular, te quitan todo. Pues se están infiltrando como repartidores para robar al repartidor. En vez de ser un beneficio, entre comillas, para el que roba, lo que hacen es perjudicar al trabajador. La aplicación que aparece en este video no se refirió al tema por ahora. Óscar, al contrario de lo que recomiendan las policías, decidió no hacer la denuncia. Sin nombres ni patentes, sabe que es difícil investigar a falsos delivery, capaces incluso de robar la comida del repartidor. Hoy se reportó la cifra más baja de nuevos contagios desde el 13 de mayo. El ministro de Salud, de hecho, lo destacó como uno de los números positivos de la llamada leve mejoría. La preocupación está ahora en la también disminución de los exámenes PCR. Llegar a los barrios es la instrucción de la autoridad, una medida que podría ampliarse desde mañana. Son datos buenos, les duela a quien les duela. La llegada del ministro París representó un cambio de tono, así lo han reconocido desde varios sectores, pero las insistentes críticas ante el concepto de leve mejoría sí han tenido un efecto en los dichos de la autoridad, que insiste en mostrar los avances de la estrategia del gobierno, como que hace 10 días no se trasladan pacientes desde la región metropolitana para que se atiendan en otras zonas. 2.498 fueron los casos nuevos, la cifra diaria más baja informada desde el 13 de mayo. La positividad también bajó levemente. Debemos llegar al 10%, eso lo tenemos clarísimo. No es necesario que lo repitan todos los días los que critican
el manejo de la pandemia. Estamos evolucionando bien, como si fuéramos un paciente que le baja la fiebre. El paciente no está sano. La última controversia fue puesta en la mesa por el Centro de Estudios Espacio Público, quienes piden a la autoridad que deje de asociar la cifra de fallecidos con un objetivo político. Solicitan unificar las cifras de víctimas que se reportan, la diaria y la semanal, a través de datos del DEIS. Nuestra crítica no tiene que ver con la información que se está entregando a la comunidad científica, que nosotros creemos y reconocemos que se ha hecho un esfuerzo importante por mejorarlo, sino que tiene que ver con esta otra información que tiene que ser simple y efectiva. Y hoy en día no está siendo ni simple ni efectiva. Según la norma de la Organización Mundial de la Salud, y para llevar las estadísticas, son los casos confirmados. Pero bueno, acepto cualquier sugerencia. Para la capital se contabilizan 1.000 trazadores, lejos de los 4.000 al menos que recomienda el Colegio Médico. A ese número se sumarían los esfuerzos de los municipios y la atención primaria, que aún espera los recursos, que según el ministro llegarán a más tardar este viernes. Hoy se reportaron 10.831 exámenes, la mitad de testeos realizados, por ejemplo, el 5 de junio. La disminución de las pruebas ha sido sostenida en la última semana. En el Barros Luco han detectado esta baja. Aproximadamente un 19% desde la última semana epidemiológica a la actual. Y además esto se ha ido acompañando con una disminución en la positividad de los resultados de estos exámenes. Si Chile tiene una capacidad de 23.000 test diarios, como ha dicho el ministro y el subsecretario, hay que hacer todos los esfuerzos por no perder diariamente esa capacidad. Y aquí la invitación es que todos los municipios, principalmente los de la región metropolitana, que es donde se concentra la disminución de la realización de los exámenes, lleven estos test a los barrios. Y eso en la práctica se traduce en estas acciones. A tomarse en este vehículo el PCR. Testeo y trazabilidad en la comuna de La Granja, que presenta 800 casos activos. Yo me hice el examen y me salió negativo. Estos equipos harán 100 pruebas diarias. Como tenemos que disminuir la movilidad, ya que la comuna cuenta con una tasa alta de movilidad, hemos planificado esta estrategia para llevar los PCR a los propios domicilios, pero no dentro de los domicilios, sino en los barrios. Porque igual había tenido contacto con mi papá, por eso. Y mi papá, como le dio positivo, por eso prefería hacérmelo más por mi familia, porque igual tengo 2 personas que igual son propensas al virus. Cuando uno tiene sospecha, no sabe cómo tiene que hacerlo, a quién recurrir. Entonces esto es importante. Y además aclaran todas las consultas en terreno. ¿El resultado se demora? El resultado va a estar en 48 horas. Te van a notificar si es positivo o negativo igual. Esperamos aumentarlo en el tiempo. Yo hoy día he conversado con el ministro pidiéndole que haya un mayor número de test para esto hacerlo mucho más masivo. No hay que retroceder un centímetro. Antofagasta, O'Higgins, Valparaíso y Biobío le siguen a la región metropolitana como las zonas más contagiadas. Y una horrible masacre en Luta, México. Son 26 jóvenes de un centro de rehabilitación de adicciones que fueron asesinados, supuestamente por sicarios enviados por sus ex jefes de la mafia. El presidente Andrés López Obrador, que hoy cumple 2 años en el poder, aseguró que esta matanza no quedará impune. El llanto desgarrador de una madre que se acaba de enterar de la trágica muerte de uno de sus hijos a manos de sicarios de la droga. Se trata de una nueva masacre que afecta a los mexicanos, muchos de ellos cansados de la constante violencia que vive el país y que ha estado en alza durante las últimas semanas. Y ya ves, mire, llegan siempre cuando pasan las cosas y ya ves el hermetismo que ponen y nunca se descubre la verdad. Ya iba a salir, esta semana iba a salir mi hijo. La masacre ocurrió en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato. 31 jóvenes asistían a un centro de rehabilitación para adicciones, empezando una nueva vida. Ese era el nombre del anexo y también el objetivo de los internados, dejar atrás sus años en la droga y volver limpios a la sociedad. Una meta que les fue arrebatada a 26 de ellos después de que un grupo de asesinos a sueldo, presuntamente enviados por los líderes de carteles locales, intervinieran una de sus reuniones y les dispararan a quemarropa. Es una injusticia, no es justo. Porque ellos sí le estaban echando ganas a la vida para seguir adelante. ¿Por qué? No es justo.
Una de las teorías que baraja la policía es que los jóvenes eran miembros de grupos delictuales cuyos jefes no quedaron contentos con su salida y por eso buscaron represalias. El presidente Manuel López Obrador, quien este jueves cumple 2 años de mandato, aseguró que el brutal crimen no quedará impune y que su gobierno no abandonará a las personas de Guanajuato. En efecto, lo de ayer fue muy fuerte. No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato. Sí hay que hacer cambios, porque así lo exigen las circunstancias. Las últimas semanas han sido las más violentas en México, según medios locales. Solo en el último mes, un grupo de sicarios atacó al encargado de seguridad de la capital, dejando 3 muertos. En Sinaloa, un conflicto entre carteles rivales dejó 16 fallecidos y a principio de junio, decenas de jóvenes de otro centro de rehabilitación fueron asesinados también en Irapuato. La situación nacional ha puesto en entredicho los resultados del gobierno en materia de seguridad, que sigue siendo uno de los grandes temas pendientes de la administración de Manuel López Obrador. A casi 35 años del recordado crimen de Alice Meyer, el único imputado por este caso se quitó la vida ayer en la comuna de Lo Barnechea. El empresario Mario Santander estuvo preso durante 19 meses y posteriormente quedó libre en uno de los puzzles policiales más enigmáticos de la década de los 80. Durante la mañana de ayer, el sonido de un certero disparo sorprendió a los vecinos de este sector en Lo Barnechea. Al interior de este domicilio, la Fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones, analizó durante toda la tarde el lugar donde un hombre figuraba, fallecido. Estamos investigando el suicidio de un varón de 65 años. Hasta el momento lo que tenemos es un disparo efectuado con arma de fuego en la zona del cráneo que habría causado la muerte, de acuerdo al análisis que hemos hecho del sitio del suceso y de los elementos que se encontraban en él. Portando un arma en la mano se encontraba el cuerpo sin vida de Mario Santander Infante, un empresario que en la época de los 80 fue investigado como el presunto autor del crimen de la joven Alice Meyer. Una deportista de 24 años que era encontrada en un canal de regadío en el Parque El Sol de Lo Barnechea con fractura de cráneo y sus ropas interiores desgarradas. Todo apuntaba a un robo con violación. Lo extraño era que la joven conservaba todos sus objetos de valor, incluida la moto en que viajaba. En rueda de presos, varios testigos reconocieron a Mario Santander Infante, un joven empresario de 30 años, casado, acaudalado, exalumno del Craig House, rugbyista y socio del club de golf de la Dehesa, como el hombre que acompañaba a la mujer en su moto ese día. Los familiares y amigos de Alice siempre dudaron del por qué la tarde de aquel 15 de diciembre de 1985 habría llegado hasta la ladera de este cerro en Lo Barnechea, lugar donde fue atacada y violentada, según consignan, por Mario Santander Infante. Al momento de haber ocurrido el ataque, Santander no se habría percatado de que a lo lejos, 2 jóvenes que solían visitar el cerro para observar a las parejas que allí se escabullían habrían presenciado la escena que terminó con Alice tumbada en el suelo. La golpeaba con la mano, la golpeaba en la cara. Pensé que se trataba de algo familiar, un matrimonio, estaría peleando porque no quería nada con ella. Pero después, cuando la niña quedó inconsciente, nos dimos cuenta que no se trataba así. Y seguimos observando y ella bruscamente le bajó los pantalones y se le subió arriba. Delfín Díaz y José Contreras, alias el Topollillo, fueron personajes claves en esta trama, los primeros en ver el cuerpo de Alice, sin vida. ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, yo al menos me asusté y el Delfín la sacó del canal y la colocó hacia afuera y le empezó a sabojearla, a tocarla con la mano. ¿Qué hizo usted? Bueno, yo lo reté ahí porque estaba mal lo que estaba haciendo, porque después lo podían cargarlo a él. Pero Topollillo y Delfín no fueron los únicos que reconocieron a Santander en torno a la escena del crimen. Rosa Jara también vio pasar arriba de una motocicleta a un tipo que describió con estas características. Sentí el ruido de la moto y giré. Y vi bajar a este joven al kiosco y después lo vi subir a la moto. Era un joven crespo, medio moreno, no muy alto ni muy bajo, de estatura regular, también de contextura regular.
con bigotes. Y cuando ya llegó el momento de hacer reconocimiento fotográfico para posteriormente hacer reconocimiento en ruedas de preso, se les puso siempre un conjunto de fotos sobre la mesa de personas relativamente semejantes, unas entre otras, y jamás se les indicó quién podía ser la persona que debía ser reconocida, y todos, invariablemente, decididamente, sin duda ninguna situación, señalaron inmediatamente a la persona contra quien yo me querellé como la persona que acompañaba a Alice Meyer y a quien ellos habían visto en el lugar del suceso en diferentes circunstancias. Los abogados no somos avales de nuestros clientes, pero yo le puedo decir en este caso que tengo la total, absoluta y completa convicción de que es inocente. Las amigas de Alice dicen que ella se sentía acosada por Santander, pero jamás imaginaron el desenlace que tendría este capricho. Yo no sé si había relación de amistad, pero él la perseguía. ¿De qué manera? La llamaba, iba al restaurante. Varias veces la Alice me llamó por teléfono y, oye, vente, porque este gallo está acá. Se sentaba, no sé si pedía comida o no, o un trago, qué sé yo, y la miraba, y la miraba, y la miraba. Entonces ella se desesperaba con esta cuestión, porque ella estaba sola en el restaurante o no estaba con mucha gente, entonces... oye, necesito que vengáis para acá, acompáñame. Ella yo creo que se sentía acosada por él. La historia toma un vuelco cuando el cuerpo de Delfín Díaz, uno de los jóvenes que habría presenciado el ataque a Alice Meyer, aparece colgado a un árbol y con el reloj de la joven en una de sus manos. Un testigo asegura que en las horas previas a su muerte, personal de la Policía de Investigaciones se llevó a Delfín. Yo estaba ahí y eran 4 personas, identificándose como detectives, y dijeron, abran la puerta. Y entraron al local, pues la puerta estaba cerrada. Entraron para adentro, se fueron derecho a Delfín Díaz, porque sabían dónde estaba. Lo pararon, dijeron policía, hacer investigaciones y lo llevaron. El otro día apareció muerto. Con la muerte de Delfín, la brigada de homicidios de la época daba el caso por resuelto. Lo acusaban de ser el supuesto asesino, quien no habría podido con el cargo de conciencia por la muerte de Alice, lo que lo habría llevado a suicidarse. Era final, pero el coco no la mató. Al juez Fernando Soto Arenas no lo convenció la versión de la PDI y ordenó nuevas diligencias al OS7 de Carabineros. Habían antecedentes sobre la muerte de Delfín que no le hacían sentido. ¿Cómo podría Delfín Díaz haber sido capaz de trepar un árbol para colgarse de un gancho ubicado a 2,5 metros del suelo, con 1,08 gramos por mil de alcohol en la sangre? Soto Arenas procesó por homicidio a Santander, lo encargó reo y lo encerró en la expenitenciaría por 19 meses. Periodo en que Topo Gillo tomó protagonismo al acusar que su compañero Delfín Díaz habría extorsionado al empresario y que por esto habrían montado su suicidio. La versión cayó en descrédito y el caso pasó a manos de la ministra Raquel Camposano, luego de que Soto Arenas fuera acusado de prevaricación por negarse a efectuar algunas diligencias. Alguien trató de utilizarme, de usar o abusar de mi nombre. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el sentido de su juicio? Bueno, a lo mejor de sacarme del caso. Sin duda, porque yo estaba llegando a la raíz del problema. ¿Pero usted diría que operó una suerte de mano negra? Es posible. Jamás se le pudo comprobar la acusación y el 24 de junio de 1987 la jueza Camposano otorgó la libertad a Santander previo pago de 100.000 pesos, una noticia que dejó a su familia devastada. Nos sentimos muy dolidos sabiendo que el que puso fin a la vida de nuestra hija Alice sigue en libertad a pesar de tener todas las pruebas en su contra. En su momento, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance legalmente para que se hiciera justicia, basados en las contundentes pruebas que acusaban al culpable. El caso se cerró sin justicia para Alice. En 2014, la familia de Delfín Díaz presentó una querella acusando que su muerte habría sido a manos de agentes del Estado, descartando el suicidio. El informe con el cual se sobreseyó la causa, efectuado por los médicos de la época, tanto de la Brigada de Homicidios como del Servicio Médico Legal, no obedecen a la realidad de la muerte del joven Delfín Díaz, la realidad de los hechos, y que hay
autopsias posteriores que se han ido demostrando que Delfín Díaz no se suicidó, que él murió por mano de terceros. Así reaccionó hace algunos años ante las cámaras de Informe Especial uno de los médicos que firmó la cuestionada autopsia por suicidio de Delfín Díaz. ¿Cómo le va? Soy periodista de Televisión Nacional. Doctor Dote, disculpe la última pregunta que le voy a hacer, disculpe. Oiga, disculpe. Disculpe, doctor. Doctor. Esta causa que dirige el juez Mario Carroza actualmente se encuentra con sobreseimiento temporal desde el año 2017 al no encontrarse mayores pruebas. ¿Quién crees que la mató? Todos saben. ¿Y quién sería? Todos saben, ¿para qué? Pues si la plata hace más que los huevos, ¿no? Todos saben, pues todo el país sabe, todo el mundo sabe quién la mató, pues. La plata es el poder. Intentamos conversar con la familia de Alice Meyer a casi 35 años de su crimen. Declinaron referirse al tema por lo doloroso que les resulta recordar la muerte de esta hija y hermana. Su padre, quien falleció hace un par de años, entregó estas declaraciones en 2005 a la periodista Mirna Schindler, que investigó el caso para Informe Especial. Solo nos resta intentar conformarnos con el dolor y la decepción y seguir viviendo con esta inmensa herida que jamás sanará. Es muy triste. Aquí le entrego la... Muchas gracias, muy amable. Es la historia de un crimen que dejó más dudas que certezas y que vuelve a la palestra tras el suicidio de Mario Santander, el mismo que testigos siempre indicaron como el principal sospechoso tras la muerte de Alice Meyer. Con abrazos y olvidando todo el distanciamiento físico, los diputados celebraron otra vez haber declarado admisible el proyecto de postnatal de emergencia. Esto mientras el Senado debate la iniciativa impulsada por el gobierno que busca ser una alternativa política a la controvertida moción. 110 a favor, 24 en contra y 15 abstenciones. Ahí sí es presidente. Aprobado y el proyecto pasa al Senado. Celebración que por tercera vez la mayoría de la Cámara de Diputados realiza ante el postnatal de emergencia. Primero fue la votación en general, luego en particular y ahora el informe de la Comisión Mixta que definió que el proyecto es admisible a trámite por 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones. Y si hoy estamos discutiendo y votando nuevamente este proyecto es porque el Senado lo declaró inadmisible y porque no hemos tenido el patrocinio y el respaldo del gobierno en este proyecto. Hace 2 semanas ya no había más tiempo que perder. Hoy día, hacer avanzar este proyecto es literalmente un asunto de vida o muerte. Todos queremos lo mejor para las mujeres de Chile, pero eso no nos autoriza a saltarnos la Constitución. Yo me voy a abstener por una razón muy simple, porque creo en el fondo del proyecto, pero no en el medio que aquí algunos quieren emplear. Intenso debate que replicó en parte lo ocurrido hace solo 2 días en la Comisión Mixta, donde también se expuso la visión del gobierno, que ha insistido que este proyecto es inconstitucional por irrogar gasto fiscal y por tratarse además de una materia de seguridad social. Llamar a la responsabilidad política y también hacer presente que el gobierno ingresó un proyecto de ley que hace cargo de estas materias. Pareciera ser que los parlamentarios somos una suerte de minusválidos políticos que tenemos que recurrir a propuestas inconstitucionales para ser escuchados. Ese no es un buen camino. Lo importante y central de esta iniciativa es la protección en esta etapa de anormalidad de los más vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños y las niñas. Porque este proyecto no es de un sector político, porque este proyecto no es de un puñado de populistas, porque este proyecto es de las miles de madres angustiadas que hoy necesitan una respuesta. Discusión de un debate que tuvo además un impas entre el senador de RN Andrés Alamán y el diputado del mismo partido Francisco Eguiguren. Eguiguren que está hablando puras huevas, sí. Y hoy hubo un nuevo capítulo, aunque esta vez con la presidenta de la UDI, quien al finalizar la transmisión telemática de una comisión afirmó estar en sintonía con lo expresado por Alamán. Tengan cuidado con los micrófonos, muchachos. La grabación se ha detenido. Alamán, me dijiste el otro día, de verdad. Además, lo que dijiste era la pura santa verdad. No, ya que están prendidos los micrófonos. Me lo voy a jugar todo lo que pueda por las mujeres y madres de Chile, aunque para la senadora Van Riesenberger sea esto una huevada.
Momento captado de la Comisión de Trabajo del Senado, instancia que estudia precisamente el proyecto del Ejecutivo que busca ser la alternativa al postnatal de emergencia, beneficiando a cerca de 850.000 personas según cifras del gobierno, uno sobre el que se pusieron algunas dudas, entendiendo que se recurre nuevamente al seguro de cesantía. Es que nosotros no podemos seguir aplicando la lógica de que el seguro de cesantía va a dar para todo, porque no da para todo y no podemos seguir estresando ese fondo. Esos meses consumidos no van a ser contabilizados como ya usados y por lo tanto, en cuanto a las cotizaciones previsionales, y por lo tanto va a poder acceder sin problema al seguro de cesantía. Caminos paralelos los que recorren ambas iniciativas, la del gobierno en estudio en la Comisión de Trabajo del Senado y el postnatal de emergencia, a solo un paso de saber si podrá seguir o no en su discusión parlamentaria. Definición que una vez más estará en las manos del Senado, que ya el pasado 17 de junio declaró el proyecto como inadmisible. Se hacían pasar por nombres de países emulando la serie La Casa de Papel para que sus víctimas no lo reconocieran en los violentos asaltos que cometieron en una veintena de domicilios rurales, esto es en la región de O'Higgins. Son la llamada Banda de los Países, que fue desbaratada por la PDI de Rancagua. Así, en redes sociales se jactaban de sus delitos los miembros de la llamada Banda de los Países, que emulando a los actores de La Casa de Papel, se hacían llamar con nombres de ciudades para no ser identificados por sus víctimas. Esta cámara de seguridad del Fundo San Pedro en Mostazal da cuenta de la violencia de esta banda. 6 delincuentes ingresaron, golpearon y amedrentaron sin piedad a sus propietarios. Horrible, no te lo imaginas. Ellos no tienen piedad, no tienen nada. Llegan y entran y sacan todo, tiran todo, los golpearon. Incluso a los niños los tomaron, los trajeron de sus piezas con un arma en su cabeza. Esta es la casa de Luis y Magdalena en el sector de Tinguiririca, en San Fernando. Así quedó literalmente desvalijada tras el violento asalto protagonizado por estos mismos sujetos. Todos fuimos amarrados. Nos desvalijaron la casa, se llevaron absolutamente todo, los Smart TV, celulares, computadores, incluso algunos muebles, cocina. Los cargaron en los mismos vehículos nuestros y se dieron la fuga. Muy violento. Nos tenían a todos amarrados, tirados en el suelo. Yo amarrada con una guagua de 3 meses en brazos, llorando porque quería tomar papa. Mis hijas llorando de miedo porque vieron cómo le pegaban a su papá. Y es que con la pandemia el actuar delictual mutó a uno más violento y con otros objetivos. Al menos eso se registra en la región de O'Higgins. Estos delitos como el de esta causa, que es de robo con intimidación, antes ocurría quizás por sorpresa, cuando las personas andaban en la vía pública, los sujetos se acercaban, sustraían especies que llevaban en su poder. Sin embargo, ahora, dado que la gente no circula en las calles, estos sujetos se han organizado, han dispuesto de medios como armas para ingresar a los domicilios, sin importarles que existan víctimas en el interior, incluso menores de edad. Pero a la Banda de los Países se les acabó el periplo delictual. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Rancagua, en conjunto con la Fiscalía de Análisis Criminal, lograron detener a 2 de sus integrantes, uno un argentino, supuestamente el autor intelectual de los millonarios robos a viviendas, que suma más de 100 millones en dinero y especies. Se gestionaron 2 entradas y registros a 2 domicilios en las localidades de las comunas de Codegua y Granero, donde se encontraron evidencias vinculantes a los delitos. Con estas 2 últimas detenciones, la PDI contabiliza 8 integrantes de esta banda que ya fueron puestos a disposición de la justicia. La investigación continúa, pues aún falta la detención de 2 miembros que siguen prófugos. Carlos Menem cumple hoy 90 años. En Argentina están encendidas las alarmas por su condición de salud. Tras superar un cuadro respiratorio, en las últimas horas nuevamente ingresó a un centro asistencial por una neumonía severa que en medio de la propagación del coronavirus en el país vecino lo mantiene bajo los máximos cuidados. Hermanas y hermanos de mi patria, evidentemente estamos pasando por un momento muy difícil.
Y vaya que en 2 meses y medio, desde la fecha de grabación de este video en cuarentena, se le ha puesto cuesta arriba a la vida a Carlos Saúl Menem. Hay que prepararse, no salir, quedarse en la casa hasta que las autoridades digan lo contrario. Evidente agitación al respirar. A mediados de junio lo terminó enviando al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento en Buenos Aires. Una neumonía severa afectó al exmandatario argentino. Con tos y como estaba con un poco de falta de aire, se internó y le hicimos todos los estudios. Y esos estudios, entre ellos el del COVID-19, arrojaron negativo para el virus, pero confirmaron el cuadro grave de neumonía. Sin embargo, Carlos Menem mejoró y fue dado de alta. Asimismo lo reflejó su hijo Carlos Nair, pero no pasaron ni 2 días y el expresidente volvió a internarse, esta vez en el sanatorio Los Arcos. Viene arrastrando más de 15 años de insuficiencias respiratorias, el tema es que, claro, ahora tiene 90 años. ¡Qué coincidencia! 2 de julio, su cumpleaños 90, y Menem y su familia nuevamente temen por su salud. La soledad, el miedo enorme de morir lejos. Y a la hora de hablar de Menem y el vínculo con Chile, no lo desconoce nadie. El gran seductor en la política, el gran seductor en la vida, el gran seductor en el amor, el doctor Carlos Saúl Menem. Yo siempre entrevisto a la gente que me entusiasma, a la gente a quien admiro, a la gente que me despierta cierto interés. ¿Qué te gustó de Carlos Menem? Pero me digan los ojos porque no te lo creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, po? Me mató, la verdad me mató. Así, en 1999 comenzaba el mediático romance entre la ex Miss Universo chilena y presentadora de televisión Cecilia Boloco y Carlos Menem, ese mismo que los llevó en 2001 a un particular altar en La Rioja. Carlos Saúl Menem, queréis por vuestra esposa y mujer a doña Cecilia Carolina Boloco Funk, y a ella os otorgáis por esposo y marido. Lo que vino después para el presidente de la Argentina entre 1989 y 1999 fue el nacimiento de Máximo Menem Boloco, su hijo chileno, pero sobre todo un ir y venir de comentarios en la prensa rosa que hablaban de un claro alejamiento del matrimonio, escándalos, para todo terminar en 2007 en el divorcio de la pareja. Los líos con la justicia han sido otro de los tormentos de Carlos Menem desde que dejó la presidencia. El contrabando de armas bajo sus mandatos e indagatorias por el caso AMIA han sido las causas que más duro lo han golpeado, pero el senador desde 2005 siempre ha sido firme. Se ha dicho incluso que la DEA lo habría investigado. ¿A mí? Nunca. No me investigó jamás, nunca. Ni a ningún funcionario de mi gobierno. Yo ya tengo mucha experiencia en este tipo de cosas. Cuando los militares me metieron preso, tuve 5 años, me investigaron hasta el grupo sanguíneo y sin embargo me tuvieron que dar un certificado de buena conducta. Pero en medio de esas causas judiciales, el doctor Menem se las arregló para dejar la Argentina y romper por unas horas con el arraigo nacional para volver nada menos que a Chile. Presidente, ¿podemos hablar con usted un momento solamente para saber el estado de salud de su hijo? Con 88 años a cuestas y serias dificultades para desplazarse, el senador Menem arribó a la clínica Las Condes en noviembre de 2018 para visitar a su hijo Máximo, recién intervenido de un tumor cerebral. Dije que lo esperaba en Buenos Aires, así espero que vaya. Es una criatura maravillosa, quiere mucho a su familia, a su madre, por supuesto, que estaba ahí. Así que bueno, están dadas todas las circunstancias para que este chico cuando salga siga siendo feliz. Muy distinto a cómo se le vio anteriormente en Chile, Carlos Menem abandonó ese mismo día el país para no volver más. Otra vez, el lunes a la noche, Menem tuvo que ser internado, en este caso, en el sanatorio de Los Arcos, en el barrio de Palermo. Está en terapia intensiva, no está intubado, está de buen ánimo, está consciente, de hecho ayer comió, pero la insuficiencia respiratoria persiste. 90 años de Carlos Saúl Menem, internado en una clínica con problemas respiratorios severos y la amenaza latente del coronavirus en el ambiente que bajo su condición lo hace altamente vulnerable. Hoy su entorno solo anhela que el espíritu de su mensaje de abril pasado se mantenga. Pronto vamos a salir
de esta situación. Los abrazo sobre mi corazón y hasta pronto. Con el auspicio de BCI, Seamos Diferentes, presentamos Lo que se sabe. Claro que sí, ya estamos junto a Daniel Silva para ponernos al día con lo que se sabe hasta hoy del COVID-19. Daniel, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos ustedes también? Hemos querido traerles nuevamente la información chequeada, los últimos avances científicos sobre la enfermedad y también sus derivados. Comenzamos, señorita directora, con el primer tema, un tema que ha dado mucho que hablar. Estamos frente a una nueva pandemia. Esto comenzó esta semana a hablarse, se habla respecto de un posible nuevo, un potencial nuevo virus que puede ser... ¿Una gripe porcina? Exactamente, que puede ser pandémico. Y es por eso, estamos en medio de una pandemia, hay mucho miedo, por lo tanto, este tipo de informaciones pueden generar un caldo de cultivo para fake news, para informaciones falsas. Y ahí lo tenemos, algunos cerditos que están circulando hasta ahora por nuestro estudio. Bien, ¿de qué se trata todo esto? En China se hizo un estudio de varios años, del 2011 al 2018. Se tomaron muestras de diferentes piaras y se logró separar, identificar diferentes virus de gripe porcina. Y una de ellas, la más predominante, se le llamó G4EH1N1. Es una nueva cepa del virus de la gripe porcina que conocimos en el 2009, ¿te acuerdas? Esta es una nueva cepa, pero lo que se dieron cuenta es que es bastante más predominante que todo el resto que pudieron identificar. Espérate, se había publicado que existía la posibilidad de transmisión de persona a persona de esta gripe porcina. Bien, es que eso no es tan así. Es decir, ¿qué es lo que dice la investigación? Efectivamente generó alarma. ¿Por qué? Porque lograron identificar este virus que es bastante más infeccioso. Sin embargo, también encontraron que más del 10% de los trabajadores de estas plantas de porcinos tenían anticuerpos contra esta enfermedad. ¿Qué significa eso? Que ellos se habían infectado. Es decir, el virus pasó de los cerdos a las personas. Y aquí viene el gran pero. Es un potencial. ¿Por qué? Porque aún no se demuestra que se pueda traspasar de persona a persona. O sea, efectivamente hubo humanos contagiados con esta gripe porcina, pero no hubo contagio entre personas. No, falta eso. Por eso se habla de un potencial pandémico. Pero aún así, en el peor de los casos, ya se está diciendo que este virus podría ser más letal que el coronavirus, que el SARS-CoV-2. Le preguntamos a un microbiólogo, ¿qué pasaría en el peor de los casos? Y por favor, ponga atención. También tenemos que llamar a la calma y decir que realmente como humanidad estamos mucho mejor preparados para una pandemia de influenza de lo que la estábamos para una pandemia de coronavirus. Por 3 razones fundamentales. La primera es que de alguna forma los humanos tenemos anticuerpos contra virus de influenza que, si bien quizás no sean capaces de neutralizar completamente esta nueva variante G4, sí de alguna forma nos pueden otorgar cierta protección. Lo segundo es que contamos con antivirales que son específicos para el virus de la influenza que de alguna forma pueden ser útiles para esta variante G4. Y lo tercero, y es algo muy importante que tenemos que evaluar como comunidad científica, es la posibilidad de producir rápidamente nuevas vacunas con formulaciones que incluyan esta variante viral G4 que está circulando en cerdos, de forma tal que quizás una buena aproximación sea que como humanidad pensemos en los virus que están circulando precisamente en animales para que puedan ser incluidos en futuras formulaciones. Esto es para que no seamos completamente pesimistas al respecto. Hay ciertas ventajas comparativas entre esta eventual influenza que podría llegar o traspasarse entre personas versus este coronavirus. Ya, pero lo que está diciendo es bien importante, ¿eh? Hay que tomar atención, la comunidad científica, a estos virus que circulan entre los animales y que eventualmente, como tú dices, es una potencialidad, pueden transmitirse entre personas para desarrollar futuras vacunas. Exactamente, se tiene que hacer con estas redes de vigilancia epidemiológica. Avanzamos con otro tema, señorita directora. Pon atención, Iván Núñez. Corre peligro nuestra vista y esto obviamente que es común para todos nosotros. En medio de esta pandemia han aumentado los confinamientos, el tiempo en casa, las horas frente a algún tipo de pantalla, el teléfono, el computador, la televisión, los videojuegos, pero básicamente el teletrabajo. Todos los dispositivos electrónicos y por supuesto cómo nos van afectando. Exactamente. Ahora, el tema es que hay varios oculistas, oftalmólogos que están diciendo, atención, están aumentando las consultas por ciertos problemas, ciertos síntomas de lo que se conoce como síndrome de pantallas visuales. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo usted o sus hijos, por ejemplo, podrían identificarlo? Escuche. En general, ya después de 2 horas de pantalla, lo que nos va a pasar cuando tenemos este síndrome es que empezamos con la vista borrosa. O sea, nos cuesta enfocar y como que empezamos a hacer el juego de acercarnos al computador, de alejarnos. Y lo típico es que dejamos la pantalla y queremos ver algo a la distancia
y no lo podemos enfocar. Lo segundo, que tiene que ver con la sequedad de los ojos, porque cuando uno está mirando la pantalla, sin darse cuenta, parpadea a menos frecuencia y los ojos, al estar abiertos, se secan. Y entonces viene una irritación que clásicamente se describe como sensación de arenilla. Yo creo, Daniel, que muchos papás se preguntan, bueno, ¿cuál es el tiempo adecuado de exposición, sobre todo para los niños frente a las pantallas? Sean estas teléfonos, o sea el televisor si están viendo series o un computador. ¿Hay alguna estimación? Hay una estimación de tiempo adecuado, pero también hay una estimación de prácticas para evitar este tipo de daños, que son consejos para cambiar algunos hábitos pequeños. Ahí estamos viendo en pantalla justamente alternar el trabajo en intervalos de 45 minutos y luego 15 minutos de descanso. Ojo, ese descanso puede ser mirar o enfocar algo que está mucho más lejos. Abrir la ventana y mirar algo en el paisaje, por ejemplo. Ya, eso pero ayuda... dejar de estar frente al televisor. Exactamente. O dejar de estar frente a la pantalla del teléfono. Eso, y mirar ojalá algo que esté lejano. Eso descansa la vista. También la posición de la pantalla bajo el plano horizontal. Ojalá que esté nunca muy arriba la pantalla, siempre bajo tu horizonte. Perfecto. Así también se esfuerzan menos los músculos de los ojos, de las pupilas, etc. Luego, evitar reflejos en la pantalla, eso es súper importante. Y también el alto contraste. Reflejos en la pantalla, por ejemplo, de una ampolleta, de una lámpara o de la luz del sol, que a veces hace una luz en la pantalla. Hay que evitar ese ruido. Y también el contraste de brillo. Generalmente las personas nos vamos a la cama, apagamos la luz y tenemos un alto contraste del brillo de la pantalla en el teléfono. Eso también hace mucho daño. Y por último, el uso de lágrimas artificiales, ojalá prescritas por especialistas. Hay muchos dispositivos que tienen un modo nocturno también, que se van adecuando porque tú tienes que entrar en un ciclo de sueño, de descanso de la vista, y hay muchos teléfonos de los inteligentes que tienen esta posibilidad. Ahora, el problema también, Iván, con todas estas cosas, que muchas personas que dicen, bueno, yo voy a Google, veo qué puedo hacer y hay un montón de recomendaciones más. Cuidado, cuidado, hay muchos mitos al respecto. ¿Cuáles son estos mitos? Ponga atención. Lo primero, el tema del filtro azul para los anteojos. No hay evidencia clara de su utilidad y la utilidad del filtro azul no tiene que ver con el trabajo de computador. Lo segundo tiene que ver con el uso de estas gotitas descongestionantes, ¿ya? Porque los ojos generalmente se ponen rojos cuando uno tiene los ojos secos, ¿no? Pero se produce la paradoja que la gota descongestionante te blanquea el ojo, pero a la vez lo seca más. Gotas lubricantes es la respuesta, nos dijo este oftalmólogo. Y ya que estamos hablando de esto, señorita directora, hablemos de otra pantalla. Ya que estamos hablando de pantallas, de dispositivos que ocupamos, ¿desinfectamos de manera correcta el teléfono? Se hizo un estudio, hay un estudio científico hecho por la revista británica de medicina, donde estudiaron el uso de teléfonos en contexto clínico, en hospitales, en clínicas, y vieron el grave riesgo que puede generar esta superficie. Es una de las superficies que más tocamos todos, todo el día. Por lo tanto, además te la llevas a la cara, cerca de la fuente respiratoria. Eso es clave, porque las personas dicen, bueno, pero yo me lavo las manos. Bien, pero tú te llevas el teléfono a la cara, cerca de los ojos, cerca de la boca, lo vuelves a tocar, y por eso este estudio entonces habla de este posible foco de contagio, porque a diferencia de una mascarilla o de unos lentes, tú no puedes botar el teléfono celular. Pero, y además en esta época uno no podría, por ejemplo, prestarle el teléfono a alguien, porque eso sería un riesgo grande. No hay que intercambiarse el teléfono, tampoco los audífonos, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, todo el mundo dice, bueno, pero yo lo limpio. ¿Realmente sabe limpiar tu teléfono, Iván Núñez? Veamos. Hola amigos, David por acá de Expertech. Les vamos a mostrar el procedimiento ya establecido y ya normado para poder limpiar los dispositivos móviles. Lo primero es apagar el teléfono móvil. ¿En qué basa esta limpieza? En utilizar este alcohol sin agua, más conocido como isopropílico. ¿Y qué vamos a utilizar? Podemos utilizar paños de microfibra o paños que no, ¿cierto?, levanten polvo. Esa es la recomendación. En lo eventual y lo más cómodo, ¿cierto?, es utilizar estos paños que tenemos dentro de las cajas de los lentes. El paño para limpiar los lentes. Vamos a vertir la solución. Puede ser que usted la pueda vertir líquidamente, ¿cierto?, o en spray, en un extremo. Vamos a comenzar a limpiar el teléfono de la siguiente forma. Esta es la forma. ¿Qué es lo que hay que evitar? De no introducir líquidos en las partes de los parlantes, ya en la parte donde yo escucho, y las partes de abajo, que en la parte de abajo están los speakers, los parlantes, y también están los micrófonos. Lo recomendable, ¿cierto?, es que si yo tengo un teléfono que utiliza algún accesorio
como este equipo, ¿cierto?, que utiliza alguna carcasa, lo primero es sacar la carcasa, limpiarla. También se recomienda sacar los stickers o cualquier cosa que pudiese alojar ahí algún virus. Si utilizo manos libres, también desconectar los manos libres. Si se dan cuenta, la superficie no se ve para nada alterada, no se degrada, no ocurre que pierda color, no pierde nada, porque ya están previamente normados utilizar este alcohol sin agua, este alcohol isopropílico, con un 70% de grado de pureza. En BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital. Descarga la app de Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj. Estábamos limpiando mal el celular. ¿eh? Yo estaba limpiando mal el celular, ya me di cuenta. Estábamos limpiando mal el teléfono. Por favor, este consejo tómelo con mucha calma, pero limpia el teléfono celular porque es una fuente de alto nivel de contacto. Bien, seguimos avanzando con otro tema que también es clave en el mundo científico y siempre, cada semana, aparece nueva evidencia. ¿Cuánto dura la inmunidad? Esta pregunta la hemos repetido al menos en 3 segmentos distintos, ¿no? La última vez que lo comenzamos a hablar fue justamente esta semana con el tema de la supuesta reinfección. ¿Te acuerdas del senador Osandón? Que no hay de todo tipo de teorías. Desde Exacto. que tuvo un primer falso positivo, desde que sería la misma infección que luego se reinfectó, tuvo síntomas. Hay muchas posibilidades. Esto pone dudas respecto de si es que existe realmente una protección, si existe inmunidad. Hasta el momento, según la evidencia y también los especialistas que hemos entrevistado, existe inmunidad. Ese es el consenso. Lo que no se sabe es hasta cuándo podría durar esa inmunidad. Eso se dice, por ejemplo, con el tema de los anticuerpos, que hay un estudio que también lo mencionamos que dice que en las personas asintomáticas, por ejemplo, la cantidad de anticuerpos disminuye muy rápidamente, en pocas semanas. Por lo tanto, algunos pensaban, no tenemos entonces protección. Atención, porque no es el único tipo de respuesta inmune. El sistema adaptativo tiene una respuesta específica, que es celular. Por ejemplo, los linfocitos T, que son de largo plazo. Hubo un estudio que se acaba de publicar, tiene que ser todavía revisado por pares, pero arroja luces muy importantes respecto de la inmunidad. ¿Qué es lo que dice este estudio? Se lo preguntamos a una experta, mire. En personas con pocos síntomas de COVID o en sujetos asintomáticos se encontró una respuesta inmune de tipo celular mediada por linfocitos T en el periodo convaleciente y meses después. Se encontró que habían linfocitos T de memoria en estos pacientes a pesar de no tener títulos de anticuerpos detectables. Esto da una señal importante, ¿cierto?, de que personas que han estado expuestas al virus en forma natural generan una respuesta inmune, principalmente de tipo celular. Bien, entonces el resultado de esto es que de repente hay exámenes que te pueden arrojar que tienes una baja cantidad de anticuerpos, pero no necesariamente quiere decir que no tienes protección. Puede tener protección celular y de largo plazo, es lo que ha arrojado este estudio. Avanzamos, señorita directora, junto a Iván Núñez, en lo que se sabe. ¿Qué pasó? Atención con esto. ¿Qué pasó con el lopinavir ritonavir? Esta es una mezcla de drogas que se utilizaban para el VIH y que en experimentos celulares in vitro dieron buenos resultados iniciales contra el SARS-CoV-2 y por lo tanto, tanto la OMS como en la Universidad de Oxford empezaron a estudiarlo en serio, a nivel importante, a nivel internacional. Lamentablemente, este tratamiento, mejor dicho, no entregó los resultados que se esperaban como parte del estudio que se llama Recovery. No tuvo resultados significativos y lamentablemente habría que ir descartándolo de la lista. Bajó la carga viral de los pacientes, no bajó la carga viral. No disminuyó el tiempo, por ejemplo, que tienen que estar conectados a ventilador mecánico, nada de eso. No disminuyó la hospitalización, tampoco el nivel de mortalidad, no tuvo resultados significativos en este estudio desarrollado por Oxford. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue este estudio para que quede muy claro? Mire. En un comunicado oficial del ensayo Recovery, se concluyó que no hay un efecto beneficioso en el uso del combo ritonavir-lopinavir en pacientes hospitalizados con COVID-19. Se trató a un total de 1.596 pacientes hospitalizados con COVID-19, los cuales recibieron esta combinación de drogas, ritonavir y lopinavir, y se comparó con un total de 3.376 pacientes que recibieron el tratamiento usual. Sin embargo, no hubo diferencias significativas ni en la mortalidad de estos pacientes, ni tampoco diferencias significativas en los tiempos de hospitalización.
Por el momento entonces queda descartado, al menos según este estudio, pero todavía hay otras alternativas terapéuticas. No todo son malas noticias, para nada, señorita directora, porque lo que viene a continuación puede ser muy relevante y hay que tomarlo en consideración. ¿El tratamiento más efectivo hasta ahora? Esa es la pregunta que se está haciendo. Lo hemos conversado en este lugar y estamos hablando de la ivermectina. Salió un nuevo estudio desarrollado por científicos chinos en Bangladesh. Con una cantidad importante de pacientes probaron este medicamento, que es un antiparasitario, y tuvieron resultados. Lo hemos dicho, se utiliza para que la gente contra la pediculosis y además de eso, claro, y además de eso se ha utilizado mucho. Nos decía el doctor Ugarte hace un par de semanas que se habían utilizado 3.500 millones de dosis, entonces había una muy larga trayectoria y trazabilidad de la efectividad de este medicamento para bajar la carga viral. Australia, Francia, Perú, ahora Bangladesh, China, se están haciendo estudios en varias partes del mundo con resultados que hay que ser precavido, yo sé, hay que ser cauteloso, pero se ha hablado de muy buenos resultados de un medicamento que además es muy económico. Si alguien sabe respecto de estos estudios, es el propio doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la Clínica Indisa, que además está llevando adelante hace mucho tiempo ya un tratamiento acá en nuestro país utilizando la ivermectina. Doctor, volvemos a comunicarnos con usted a esta hora. ¿Nos puede contar en simples palabras cuál fue el resultado de este estudio hecho en Bangladesh y con científicos chinos? Sí, el estudio de la Universidad de Xi'an es muy interesante porque tomaron pacientes que tenían muy pocos síntomas o eran asintomáticos, pero que ya habían dado positivo para el virus. Y en esa etapa les trataron con ivermectina a un grupo o con el tratamiento estándar que hacen en Bangladesh, incluyendo hidroxicloroquina. Y el resultado fue que en el grupo tratado con ivermectina, todos los pacientes, ninguno de ellos necesitó hospitalizarse. 100% de los pacientes se logró una recuperación clínica en un promedio de 5,6 días. El promedio de recuperación de los síntomas en el grupo con el tratamiento estándar fue más lento y una parte de los pacientes con el tratamiento estándar tuvo que ser hospitalizado. Este estudio es un estudio observacional que se suma a los resultados del profesor Richter en el sur de Florida, que demostró en pacientes hospitalizados una disminución del tiempo de hospitalización y de mortalidad en un estudio también retrospectivo. Así que se van juntando piezas que no son randomizadas, por lo tanto no se puede decir que ha demostrado la efectividad, pero por lo menos tienden a soportar la hipótesis que tiene que ser testeada con un estudio randomizado. Doctor Ugarte, en ese sentido, los estudios publicados por esta Universidad China son de alguna manera comparables con la experiencia que ustedes han ido obteniendo acá con la aplicación de la ivermectina en nuestro país. Muy buena pregunta, Iván. Lo que nosotros estamos haciendo es un poco más tardío en pacientes hospitalizados y lo que hemos visto, llevamos hasta el día de hoy en análisis interino, vamos en 82 pacientes que hemos ido analizando interinamente y a las 48 horas de dar el medicamento chequeamos qué pasa con la PCR, si sigue siendo positiva. Y lo que hemos descubierto es que el 94% de los pacientes la PCR se ha vuelto negativa a las 48 horas. En 2 días. Hay un incremento de la oxigenación y una disminución de la necesidad de drogas vasoactivas. Todo esto está en desarrollo. Sí. No podemos todavía decir nada porque tenemos un número mayor de pacientes que reunir y una vez que esté concluido podremos decir. Sin duda, el estudio de la Universidad de Xi'an plantea que sería pertinente realizar en Chile un estudio en atención primaria en gente
que se le diagnostica la enfermedad y se le da el tratamiento antes de que se hospitalice y ver si realmente eso logra una mejoría, disminuye las hospitalizaciones y en definitiva la mortalidad por esta enfermedad. Doctor, son buenas noticias. Sabemos que son estudios en desarrollo, hay que esperar estudios randomizados, como usted dice, pero hasta el momento, según lo que se sabe hasta el momento, estas piezas están encajando y están dando un panorama bastante alentador, considerando que se están cayendo algunos de los tratamientos que han sido estudiados hasta el momento. Doctor Sebastián Ugarte, jefe de paciente clínico de la Clínica Indisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. No, encantado, Daniel, Iván. Importante lo que dice el doctor Ugarte. Primero porque tú señalabas, la ivermectina es un tratamiento que es más económico. Sí. Que está archiprobado en otro tipo de enfermedades con carga viral importante. Y aquí hay dos tipos de resultados distintos. Uno, lo que se está estudiando en China, que evita que los pacientes caigan en hospitalización. Y lo que se está haciendo en Chile, que 48 horas después de aplicársele, el PCR pasa a ser negativo. Es verdad, son 88 casos, dijo, ¿no? 88 casos, está bastante acotado, pero son buenas noticias. Sí, hay que tomarlo con cautela, pero ojalá que siga por esa vía, ¿no? Los estudios y que siga dando buenos resultados, porque podría ayudar a muchísima gente. Sin embargo, mientras tanto, mientras estamos hablando, no existe ningún estudio completamente efectivo contra la enfermedad, contra la COVID-19. Lo que hay que hacer es evitar la transmisión de este virus. Y algo muy importante es lavarse las manos. Y eso tiene relación directa con la pregunta que tenemos a nuestra espalda. ¿Cómo evitar tocarnos la cara? Esto es, sin duda, algo muy relevante. Nos tocamos la cara aproximadamente 23 veces por hora. ¿Por hora? Por hora, ya se ha estudiado. Por hora el promedio es 23 veces. Y eso es un riesgo. Si no nos lavamos las manos muy seguido y nos tocamos la cara, podemos contagiarnos. Lo sabemos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo evitar eso que a veces es tan inconsciente? Bien, haciéndonos conscientes del movimiento. Eso fue lo que pensó la NASA, el laboratorio de propulsión JET en California. Desarrollaron este collar que usted ve en la imagen. Es un collar que ayuda a disminuir la transmisión. ¿Cómo? Es un collar que tiene un sensor de movimiento y por lo tanto de proximidad. Por lo tanto, uno se lo pone justamente debajo de la pera, evidentemente, sí, claro, como un collar. Un cuello. Y cuando tú levantas las manos o te quieres llevar la mano a la cara, el collar vibra. Esa es toda su función. Qué nervio. Vibra, pero lo importante es que te hace consciente de algo que muchas veces se refleja. Ya, o sea, tú tenés el collar, te vas a llevar la mano a la cara y empieza a moverse y tú dices, ok, aquí paro. Exactamente, te hace consciente del movimiento, que eso es lo que no tenemos. Es muy difícil. Por lo tanto, este collar que se llama Pulse, inventado por científicos e ingenieros de la NASA, se ha liberado. Usted lo busca en internet, se llama Pulse, se pronuncia Pulse. Usted lo puede buscar y todas las instrucciones para poder construir este collar e imprimirlo en 3D está liberado y se hace con materiales muy sencillos. No es que se esté comercializando, sino que tú puedes imprimirlo en 3D y tenerlo en tu casa. Es un aporte al mundo también que hacen desde la NASA para evitar, hacer más difícil el contagio de este virus. Bien, pues Daniel Silva, es lo que se sabe, actualizado, reporteado con fuentes de primer nivel acá junto a ti en 24 horas. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Y justamente Daniel nos hablaba de la NASA. En Estados Unidos se superaron los 50.000 contagiados diarios por COVID-19, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y ha obligado a algunos estados a suspender sus reaperturas económicas en el país más afectado por la pandemia del mundo. And please, wear a face covering when you go out in public. El tono suplicante del cirujano general de Estados Unidos, Jerome Adams, para que los norteamericanos cumplan con las medidas sanitarias, retrata la realidad de un país en el que más de 700 personas están muriendo a diario por el COVID-19. La situación sanitaria del país más afectado por la pandemia, que durante casi un mes se vio opacada por las masivas protestas raciales, ha vuelto a los titulares de los periódicos a nivel mundial, al superar los 50.000 contagiados en las últimas 24 horas. Sin hacer mención a la delicada situación sanitaria que se vive en su país, el presidente Donald Trump celebró la reducción del desempleo del mes de junio, luego de que casi 22 millones de personas perdieran sus trabajos a causa del coronavirus. No ha habido nada como esto, es un récord. La economía de Estados Unidos sumó casi 5 millones de empleos en el mes de junio, rompiendo todas las expectativas, que eran mucho más bajas que eso. El mercado de valores está funcionando extremadamente bien.
Pero lo que no está funcionando del todo bien son las reaperturas de los estados, en los que se ha registrado un fuerte repunte de los casos luego de relajar las restricciones. Es el caso de las zonas como Florida y California, en las que se ha disparado la tasa de contagios. La conclusión es que la propagación de este virus continúa a un ritmo particularmente preocupante. Hemos ordenado el cierre de operaciones de restaurantes, salas de cine, zoológicos y museos que habíamos habilitado. Protejamos nuestras vidas. La situación no es menos preocupante en estados como Texas, en el que se ordenó el cierre de bares y se pausó la reapertura del comercio, ante el aumento de cifras que algunos expertos tildan como apocalípticas. Estamos en una carrera hacia el abismo en Phoenix y otro par de ciudades, pero particularmente las cosas se ven muy sombrías en este momento para la ciudad de Houston. Seguiremos viendo un fuerte aumento de casos y si hay algún impacto por las medidas actuales de salud pública, lo veremos en las próximas semanas. Sin embargo, el estado de Nueva York continúa siendo el epicentro de la pandemia con más de 32.000 fallecidos, una cifra que está solo por debajo de países como Brasil o Italia. Por eso sus médicos aseguran que no era el tiempo de relajar las medidas. Este no es el momento de quitar el pie del acelerador, es el momento de presionar aún más. La gente todavía necesita ayuda. Los problemas que existían en la atención médica antes de COVID probablemente solo se magnificaron después de esto. Los rebrotes de casos en estados del sur y el oeste del país preocupan de cara a la celebración del próximo 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, por lo que se ha ordenado el cierre de playas en varias zonas y de lugares que puedan generar aglomeraciones, en una fecha que este año estará marcada por la pandemia. Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Hace un año fuimos testigos de un eclipse total de sol que oscureció a la región de Coquimbo y mantuvo expectante al resto del país y, por qué no decirlo, al mundo. Quisimos recordarlo y repasar qué nos aportó desde la mirada científica y cómo lo vimos antes de que la pandemia impidiera las reuniones masivas. Hola, ¿se acuerdan del eclipse? Pregunta Juanita Parra, baterista de Los Jaivas. Y claro que sí, Juanita, corría el martes 2 de julio de 2019. Se oscureció el cielo, fue como si el sol hubiese sido consumido en una desaparición mágica. Y de forma súbita nos sobrecogió allí la noche. O en realidad Los Jaivas. Y nosotros como grupo, Los Jaivas, pudimos tocar. Tuvimos la bendición de tocar durante el eclipse. Fue una bendición, dice. Lo fue porque la comunidad volvió a mirar el cielo. Lo fue porque volvimos a hacernos preguntas de cara al espacio. Experiencia llena de descubrimientos y hallazgos extraordinarios, probablemente. Mira, no creo que haya ningún descubrimiento así, un hallazgo extraordinario, como dices tú. Para mí fue un evento sociológico muy interesante. Pareció a lo que nos está pasando ahora, pero era un poco peor, más largo. Es que de pronto nos sentimos unidos todos por una misma experiencia. En ese entonces, con millares de personas agolpadas en diversos puntos de la región de Coquimbo, cuando el distanciamiento social era un concepto que no estaba en nuestros libros. Solamente en este año he viajado 3 veces a Chile, impartiendo conferencias, compartiendo con personas. Recuerda un cazador de eclipses guatemalteco y solo en la comuna de Vicuña compartieron así tantas personas que triplicó su población durante aquel día épico. Más de 50.000 turistas que estuvieron en nuestra comuna vivieron una fiesta. Un evento celestial que sucedió frente a nuestros ojos. Y gracias al cual, la vista de los astrónomos pudo posarse en la observación de la corona solar, su cronosfera, o si usted prefiere, la cabellera del astro rey, que se aprecia con esa claridad y nitidez solo durante un eclipse, lo que hace más fácil estudiarla allí que en cualquier otro momento con la luminosidad del sol totalmente descubierta. No se entiende en detalle muy bien cuáles son los mecanismos físicos que contribuyen a calentar esa corona a una temperatura más elevada que la temperatura del Sol. Por eso es que los científicos quieren estudiar la corona. Pero conmemorando la fecha, y lo saben los entendidos, desde épocas pretéritas, ciertas culturas han vinculado esos eventos a posteriores calamidades en tierra, como una pandemia, podría alguien pensar. En particular, si el eclipse, en este caso, ocurrió antes que
que todo esto que estamos viviendo, la pandemia, es muy fácil que la gente empiece a hacer conexiones, ya que lo lleven a concluir cosas que en realidad no hay ninguna conexión de verdad. Y el mundo de la astronomía responde enfático. El eclipse lo vimos aquí nomás, y la pandemia está atacando a la gente de la India y a gente de Brasil, y ahí no vieron ni un eclipse, así que esto de la pandemia fue definitivamente una sorpresa para todos. Grandes eventos se han suspendido por ella y lo seguirán haciendo, pero el organizador del eclipse del 14 de diciembre, el Cosmos, no parece tener en carpeta la suspensión del fenómeno. Los eclipses, ellos están súper bien agendados y están haciendo su cosa como corresponde. Y hasta cazadores de eclipses se anotan para venir a Pucón, donde se registrará el próximo, incluso cuando ni siquiera se han reabierto los vuelos internacionales. Ahora nos estamos preparando para el diciembre del 2020 porque queremos estar ahí para el próximo eclipse total de sol. Queda tiempo aún, será en diciembre, pero las dudas en pandemia esta vez no están puestas solo en lo que muestre entonces la corona solar. Yo misma tenía planeado ir con mis nietos, mi hijo, toda la familia al sur, pero como dices tú, el tema de la pandemia, no sé qué nos va a pasar. Y esas son las reflexiones en el primer aniversario de ese gran eclipse que nos dejó en penumbras. La gran actuación de Alexis Sánchez ante el Brescia sigue acaparando elogios en Italia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Antonio Conte está chocho, está contento con el chileno y la pregunta es, ¿qué pasará con Alexis? Aseguran que el Inter pondrá varias luquitas para comprar el pase del delantero chileno. Bien, qué enchufado está Alexis, Qué enchufado está Alexis. Ahora empieza a sentirse bien, pero todavía no es el Sánchez que apreciaba en Inglaterra. Elogios de un jefe que respira más tranquilo, Antonio Conte parece recuperar la mejor versión de Alexis. Tener a Alexis me da más tranquilidad para elegir, también porque tiene características diferentes en comparación a nuestros otros delanteros. Fue un partido redondo que aún repercute en Italia. Alexis fue elegido por los propios fanáticos como el mejor de la goleada ante el Brescia y por amplia mayoría, si de elogios se trata, la prensa italiana tampoco se quedó atrás. Todavía no es maravilla, pero estamos cerca. Alexis salvaje. Sin duda, el delantero más en forma de Inter después de la reanudación del campeonato. Pero no todo es felicidad, sino que lo diga Antonio Conte. ¿Qué quiere decir con que pudo tener más espacio? Sánchez ha jugado todos los partidos que ha podido hasta ahora. Molestia del técnico interista ante las reiteradas preguntas que apuntaban a faltas de oportunidad del chileno. El problema es que antes no lo teníamos. Me río cuando escucho esas tonterías de uno de nuestros jugadores. Son simplemente tonterías. El Inter quiere la compra inmediata de Alexis, pero hay dos nudos por desatar. La prensa italiana asegura que esos dos nudos son el alto valor del pase y también Y del futuro de Alexis Sánchez al futuro de Claudio Bravo, porque en Turquía aseguran que existe un acuerdo con el portero chileno para que juegue en el Beşiktaş. Ambas partes habrían llegado a un acuerdo, incluso se convenció a su esposa que es la mejor opción ir a Estambul, sostuvo un portal turco. Recordamos que en entrevista a 24 horas, Bravo señaló que la opinión de su familia es clave en su futuro. Bravo llegaría por 2 años y con un sueldo de 1,5 millones de euros por temporada. Ahí está entonces. Revisamos imágenes del fútbol internacional. El pasillo de campeón al Liverpool por parte del Manchester City, que no fue buen anfitrión, porque lo recibió y además lo goleó. Imágenes del primer tiempo, falta de Gómez contra Sterling y desde los 12 pasos convertirá el belga Kevin De Bruyne a un costado contrario al que se lanza el portero Alisson del Liverpool para el 1-0 del City. 35 y vea lo que ocurre con Raheem Sterling. Se acomoda, nada que hacer la defensa y define así tras pase de Phil Foden para el 2-0 de los ciudadanos de Guardiola.
Y quien antes habilitó Foden, me refiero, convertirá tras pase de Kevin De Bruyne a los 45, ponía el 3-0, ya era goleada. Ese es uno de los regalones de Pep Guardiola. Dicen que es un jugadorazo y que es a uno de los que mejor ha dirigido. No se olviden que también Guardiola dirigió a Leo Messi, así que hay que seguir a Foden. Segundo tiempo y autogol de Chamberlain, Oxlade, autogol, remate de Sterling. Este partido se debía disputar el 5 de abril. Bueno, y con la pandemia, nada se pudo conseguir. Lo cierto es que ganó nomás. El sí pone arriba en la tabla de posiciones, sacándole 4 puntos al Barcelona. Penal. Camino al título del Real Madrid en la Liga Española. El domingo visita al Bilbao, mientras que el Barcelona juega ante el Villarreal. Y siguen los líos para Blanco y Negro. La marca que viste al cacique terminará su vínculo anticipadamente. La concesionaria acusa de abandono de negociaciones. Otro conflicto que suma el directorio de Aníbal Mosa. ¿Qué pasa con el poder de negociación que tienen en Blanco y Negro? Lo revisamos en la siguiente nota. El Estadio Monumental, sede de triunfos del equipo albo, aunque de esos hace rato no se sabe nada. El hogar de Colo-Colo hoy solo sabe de problemas. Para nosotros esto significa volver al lugar en el que tuvimos grandes alegrías. Hecho esencial, Blanco y Negro S.A. Ahora los líos no son con el plantel, esta vez es Comercial de Por Limitada, distribuidor oficial de Umbro en Chile, quienes son acusados por la institución de graves y reiterados incumplimiento de contrato. Atendiendo los perjuicios que este incumplimiento genera para Blanco y Negro S.A., la administración de la sociedad se encuentra analizando diversos escenarios. Esperemos que esos triunfos se vuelvan a repetir. Al iniciar el vínculo marca club que se extendería hasta 2023, se acordó un pago cercano a los $4 millones por temporada, de los que en 2019 se habrían pagado solo 2. Las conversaciones hoy están completamente rotas. Pese a lo avanzado de estas conversaciones, Umbro intempestivamente abandonó la negociación. La respuesta de la empresa inglesa no se hizo esperar. En ella niegan las acusaciones y además ratifican el término adelantado del contrato con los albos. No es efectivo que Umbro Chile haya abandonado intempestivamente negociaciones cuyo foco fuere la regularización de pagos adeudados a Blanco y Negro S.A. El 2020 no ha sido el año de las tratativas albas. Colo-Colo suma varias conversaciones caídas en menos de 5 meses. Nuestro candidato número 1 era el profesor Scolari. Una foto que será recordada. Cuando parecía que la llegada de Scolari era un hecho, ello se desvaneció, al igual que las conversaciones con el plantel por las reducciones salariales. Colo-Colo suma y suma problemas. A su quiebre con Umbro podría agregarse la no renovación del main sponsor del club. Parece que negociar no se le está haciendo nada fácil al cacique. Se equivoca Díaz, viene Alemania. Está el primero. Han pasado 3 años en la ciudad de San Petersburgo. La selección perdía ante Alemania la final de la Copa Confederaciones. El 2017, ¿se acuerda? Fue un día amargo porque dio la sensación de que la Roja pudo haber ganado. El error de Marcelo Díaz, el increíble fallo de Ángelo Zagal son algunos de los recuerdos de ese día. Mire. Aquí está Chile jugando una nueva final, Pato Yáñez. Así es, con la convicción de una generación dorada, de una mentalidad diferente. 2 de junio, un día como hoy, pero hace 3 años, se escuchaba por última vez en una final el himno nacional. Momento maravilloso. Siempre impresionante, el rival era Alemania. Era la tercera final seguida de esta generación. Aquí está el momento que esperamos todos. Ya se juega en San Petersburgo. Comenzaba un partido que tiene un recuerdo amargo, pero que la Roja pudo haber ganado. Levantó, pelota arriba para Aranguis. Aranguis el primero, Aranguis. El fondo alemán, Alexis Ter Stegen. Vamos Arturo, Vidal. Pelota que se va desviada. Vargas y el claro Vargas. El portero Ter Stegen. Jugadas que
ilusionaban con un nuevo título, pero apareció uno que se equivocaba poco y tuvo un error inolvidable. Se equivoca Díaz, viene Alemania. Está el primero. Gol de Alemania. Stinde, no habían llegado nunca. Y en 20, un error gigante de uno que nunca se equivoca. Te perdono todo, Marcelo Díaz. Esto es fútbol. Hay que levantarse, Díaz. Lamentablemente me tocó cometer un error. Me voy con la cabeza en alto por lo hecho, pero lamentablemente con un error que significó una copa. Incredulidad e impotencia se sentía en esa cancha en la ciudad de San Petersburgo. Un partido tenso, con roces y empujones. Se armó. Qué terrible lo de Kimmich. ¿Para qué hace eso? ¿Quieren ganar minutos? Pero no se debe meter en eso, Chile. Tiene que aislarse, tiene que concentrarse en jugar. Claro, uno reacciona, está caliente, sin duda. No le conviene, el partido tiene que avanzar, Chile tiene que agarrar la pelota y empezar a jugar de nuevo. ¿Qué pasó con Kimmich? ¿Queda en la cancha? No, nada, sí, queda en la cancha. Tiene que aprender algunas cosas. Le va quedando Bosello, estamos a 7 del final, Alexis. Otra jugada que quedó en el recuerdo de este encuentro fue esta. Sale el portero, le queda el chileno. Atrás está, se lo perdió de manera increíble Angelo Zagal. De manera increíble se lo pierde Zagal. Yo no sé. Porque se pierde Zagal, era el empate para Chile. Y lo terminó. Termina el partido. Alemania es el campeón de Copa Confederaciones. Jugadores en el suelo, destrozados y ofuscados, una derrota que les dolió en el alma tal vez. Esa fue la última final de esta generación dorada. Nos vamos con las manos vacías, dimos todo en un gran partido. 3 años de este recuerdo amargo, una derrota que ningún integrante de ese plantel olvidará. Estos tropiezos tenían que venir en algún momento. Llegar a finales no era fácil para nosotros. Nos acostumbramos a ganar. Hay que saber perder también. ¿Habrá sido la última final de esa generación dorada? Esperemos que no. Con nostalgia finalizamos el bloque deportivo de hoy. Pausa comercial, pero usted continúe en 24 Horas Central. Que esté muy bien. Buenas noches. Producto de una insuficiencia cardíaca en la comuna de Olivar, región de O'Higgins, murió este jueves el padre del ministro de Salud. Enrique París Maldonado tenía 98 años y fue un destacado voluntario de bomberos de la compañía Germania de Puerto Montt y alguacil de Carabineros. Además de desempeñarse como funcionario en un banco, formó junto a su esposa, el químico farmacéutico Carmen Mancilla, una farmacia en la capital de la región de los Lagos. El ministro de Salud suspendió sus actividades hasta mañana, cuando se realicen los funerales de su padre en el cementerio Parque Jardín Las Flores de la comuna de Machalí. Y bajo el título Héroes de la Patria, el presidente Sebastián Piñera, junto a la primera dama, entregaron 8 pensiones de gracia en beneficio de las familias de funcionarios de la salud que han muerto a causa del coronavirus. Esta pensión es de carácter vitalicio y podrá ser recibida por el cónyuge, padre, madre o hijos del trabajador fallecido. Dentro de los beneficiados, en esta ocasión están Francisco Sánchez, hijo del primer médico fallecido a causa de la pandemia en el Hospital Sotero del Río. De esta forma, se busca hacer un homenaje póstumo a los funcionarios de la llamada primera línea, quienes están en constante exposición al virus, combatiendo diariamente al COVID-19. Soy Francisco Sánchez, hijo de René Sánchez, primer médico fallecido por COVID-19. Me contactaron para participar en el programa Héroes del COVID, un homenaje a todos los funcionarios de la salud que han dado su vida en esta extenuante labor. Mi papá trabajó 36 años en el Sotero del Río con una vocación increíble de poder servir. Es imposible consolar un dolor tan grande y sobre todo de estas personas que son verdaderos héroes, que dieron su vida por otros, incluso otros desconocidos, y arriesgando la propia vida hasta la muerte. Bueno, a propósito de aquello, fíjese que en solo unos minutos más los invitamos a ver un nuevo capítulo de nuestro especial de docu-realidad Héroes de Hoy, con un episodio de alto impacto en donde veremos cómo diferentes profesionales al servicio del país lo arriesgan todo por el bienestar de los demás. En unos minutos, después de 24 Horas Central. Usted que anda en moto, vea cuál es el problema adelante. Está esperando el helicóptero a un paciente grave.
Conozcamos las historias de los diferentes héroes que decidieron dar la batalla para que el país siga adelante. Hay que cuidarse, esto está recién empezando igual. No vamos a aflojar aquí a atender al último paciente y hasta que logremos dar de alta al último enfermo. Nuevos capítulos. Héroes de hoy. Hoy, después de 24 horas Central, solo por TVN. ...24horas.cl. Y le tengo puras buenas invitaciones. Mire, esto es lo que está ocurriendo a esta hora en 24horas.cl. Sí, aunque no lo creas, una clase magistral del cielo. Recordando, por supuesto, lo que vivimos hace un año, el eclipse en Vicuña. Ahí está el profesor José Massa junto a Daniel Silva, que están conversando respecto de esta evidencia que recordábamos en una de nuestras notas en 24 Horas Central. Así es que la invitación a 24horas.cl para que usted también pueda participar de lo que está ocurriendo en estos momentos. Y no solo eso, porque antes de despedirnos también la invitación es a conocer qué fue lo que pasó un 2 de julio en Momentos TVN y luego un nuevo capítulo imperdible de Héroes de Hoy. Que tenga muy buenas noches.